Entonces le voy a ceder los micrófonos al doctor Alexander Vega Rocha, de Transparencia Electoral de Colombia. Él es director ejecutivo para Colombia de la organización Transparencia Electoral, abogado máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela de Administración Pública ESAP y en Derecho de Democracia y Régimen Electoral de la Universidad Sergio Arboleda. Magistrado del Consejo Nacional Electoral en Colombia en el periodo 2014-2018 y elegido presidente de dicha en 2016. Jefe de la misión de la Organización Internacional de Transparencia Electoral y de la Universidad George Washington para las elecciones legislativas en los Estados Unidos en 2018. Delegado en las observaciones internacionales de procesos electorales en Nicaragua, España, República Dominicana, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Corea, Ecuador, México, Brasil, Estados Unidos, Honduras, Paraguay, El Salvador, Rusia y es coordinador y miembro general de las misiones electorales de UNASUR, UNIORE y OEA. Doctor, bienvenido y le cedo los micrófonos. Muy buenos días para todas y todos. Primero, agradecer la invitación por parte del Instituto Electoral de México, a las consejeras y consejeros muy amables por la invitación. Como bien se pueden dar cuenta en la presentación, la hoja de vida que me antecede es específicamente en temas electorales. Estuve como miembro del Consejo Electoral de Colombia, fui presidente del Consejo Electoral de dicha entidad electoral, fui el encargado de manejar el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos cuando lo promovo y soy un apasionado de los temas electorales, incluyendo los mecanismos de participación. Sé que la presencia mía acá a través de hoy en día una gran organización que represento para Colombia, que es la organización Transparencia Electoral para América Latina, con sede en Buenos Aires, me ha delegado por fortuna la creación de la dirección en Colombia y de igual manera pues estar en observación en varios procesos electorales. Hemos estado cerca de 28 procesos de elecciones en todo el mundo, en el cual hemos revisado paso a paso el sistema electoral de cada país en los cuales hemos estado, a través de UNASUR, OEA, UNIOR y varios organismos. Y creo que este evento que desarrolla el Instituto Electoral de la Ciudad de México es muy oportuno. Y les digo oportuno por temas que se nos han presentado en América Latina, en países como el mío, Colombia, Ecuador y Perú. Y siguiéndonos al título de la conferencia, que cuál es el gran reto o el gran desafío que tienen las nuevas formas de participación de la democracia en Latinoamérica, y podemos hablar hoy en México, lo voy a resumir en una sola frase: no caer en el exceso de la democracia. Les voy a explicar de dónde viene este término y hacia dónde vamos. ¿Por qué el exceso de la democracia? Hoy vemos en el mundo que todo se resuelve es convocando a la gente a votar, pero eso tiene sus riesgos. Pasó el Brexit en Inglaterra, nos pasó a nosotros con el plebiscito, y son ejemplos que el gran desafío es que las autoridades electorales, los partidos políticos y en especial la ciudadanía no caigan en el exceso de democracia. Algo que me sorprendió y que me viene sorprendiendo del sistema electoral mexicano y de la Constitución a través de sus estados federales es la excelente participación y los excelentes mecanismos que tiene el país como tal, la nación mexicana. Pero empiezo a notar unos problemas desde el punto de vista estructural, que es el gran desafío que tiene ahora la Ciudad de México para que no lleguen a caer en los problemas que en este momento estamos en Colombia, se vivió en Ecuador y se vivió en Perú. Tuve la oportunidad de revisar la ley de participación del Estado de México, de la Ciudad de México del año 2004 y vemos que definió cerca a 15 mecanismos de participación que creo que hoy en día en el proyecto están corregidos en el nuevo proyecto que se quiere implementar, y encontramos que ahí está la figura del plebiscito, referendo, iniciativa popular, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión política, consulta ciudadana, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos de jefe de delegación, organizaciones ciudadanas, asamblea ciudadana. Es decir, todo un catálogo muy bello desde el punto de vista de participación ciudadana. Ahora hay que ver qué tan efectivas son esos mecanismos de participación.
Hay algo que quiero dejar claro y quiero aportar un documento al Instituto Electoral de Ciudad de México. En el proyecto que quiere derogar o cambiar la ley, introducen una figura que desde el punto de vista de los antecedentes históricos de la democracia es el mejor mecanismo de participación, que es la revocatoria del mandato, o como ustedes lo han denominado, la revocación del mandato. Cuando yo hablo de que no podemos caer en el exceso de democracia, que es el gran desafío, podemos terminar que estos mecanismos de participación, que son tan bellos, concebidos para la participación, pueden terminar siendo la figura de destabilización de la misma democracia. El gran desafío de las autoridades electorales y del control ciudadano es que estos mecanismos de participación no terminen siendo mal utilizados por la misma ciudadanía. Lamentablemente en Colombia, voy a hablar desde el punto de vista personal, nos tocó reformar la ley. Ustedes que a bien modo y a bien lugar hacen este tipo de seminario para recoger las experiencias. La revocatoria del mandato en nuestro país tuvo un problema estructural bastante grande que se reflejó también en Perú y en Ecuador. Fue que cuando se implementó la revocatoria del mandato, fue utilizada por los contradictores políticos de los que salían elegidos, con un tema que me parece particular acá en México. En México es una democracia tan fortalecida y se le abre tanto paso a la participación democrática que les falta el mecanismo más importante para hacer el control ciudadano. Si ustedes hoy en día van y votan por jefe de gobiernos, votan por diputados, hasta por el mismo presidente, ustedes votan en este momento por un diseño estructural sobre los partidos políticos y sobre la persona. Para que estos mecanismos de participación se logren dar, tiene que darse el paso al voto programático. ¿Qué es el voto programático en las democracias? Hoy en día en México se vota es por la persona, por el partido político y por las propuestas que haga en campaña, pero no deja de ser propuestas. ¿Qué pasa cuando esas propuestas solo son propuestas? Que los candidatos pueden mentir. Hay una frase que se dice entre el marketing político, dice, mienta pero no engañe. Por eso es que la mayoría de los candidatos mienten porque proponen, pero al momento de que salen elegidos van a implementar su plan de desarrollo, su programa de gobierno y no resulta siendo a las propuestas de campaña. El gran problema estructural que debe diseñarse en este momento en México, y puede ser el ejemplo Ciudad de México, es que se le exija el voto programático al candidato. Porque si no se le exige que esa inscripción de ese candidato vaya acompañada al programa de gobierno, luego no se le puede exigir el incumplimiento de nada. Ese es el gran logro que se ha dado en todas las democracias de América Latina y en Europa, que esté acompañado de un voto programático, porque si no solo se quedan en propuestas de campaña y caemos en el engaño hacia el elector. Por eso luego vienen todo el tema de la polarización, la inconformidad y eso. Entonces, retomando, el gran desafío no es caer en ese exceso de la democracia y que los mecanismos de participación sean bien utilizados, y para eso la responsabilidad es de las autoridades electorales. Tomando nuevamente el ejemplo de Ecuador y Perú, cuando se implementó la revocatoria del mandato, que quieren implementarla ahorita en el proyecto de ley, veo con mucho cuidado dos temas puntuales. Primero, cuando el mandatario o jefe de gobierno sale elegido prácticamente con unas propuestas de campaña y no con un programa de gobierno que debe ser exigido al momento de la inscripción. Entonces no hay cómo medírsele si efectivamente está incumpliendo o no su programa de gobierno. Nosotros tuvimos una gran complejidad porque pusimos de tiempo para hacer la revocatoria del mandato un año después de que se posesione el mandatario. Tengo entendido que, como todos los sistemas electorales y de políticas públicas en México, el programa de gobierno que arranca en los primeros meses, ninguna jefe de gobierno arranca con su programa de gobierno porque tiene que ir estructurándolo. Entonces hay que darle tiempo a las administraciones. Esto solo es por hacer una advertencia. El mecanismo de participación, si no es bien implementado, cae en el exceso de democracia y empieza el problema de la institucionalidad. Veo yo complacidamente dentro del proyecto que implementan o quieren implementar, que tenía una confusión en la actual ley, es que una cosa son los mecanismos de participación por votación directa y otra cosa es el control ciudadano. Debemos diferenciar eso. En este momento la ley que está implementándose en el Distrito Federal combina los dos mecanismos de participación, combina el mecanismo de participación con el control ciudadano. En el proyecto de ley los diferencia. Porque si nosotros
ponemos a la ciudadanía de que todo sea votación, vamos a tener votaciones todo el tiempo. Ese es el gran problema. Y si hay votaciones todo el tiempo, entonces todo se vuelve político, todo se vuelve campaña electoral. Y otro problema que tiene el proyecto de ley, que se implementa desde el punto de vista desde la experiencia, que para eso estamos acá, es que convocan los mecanismos de participación el mismo día de las elecciones donde se eligen, y son dos contextos distintos. La naturaleza del mecanismo de participación no tiene nada que ver con campañas de elección popular. Entonces los mecanismos de participación hay que desligarlos totalmente de las campañas políticas, porque si no los mecanismos de participación se vuelven campañas políticas. Entonces los grandes retos que debe tener hoy en día los mecanismos de participación es cuidar los mecanismos de participación. De nada sirve abrir un catálogo de mecanismos, de plebiscitos, referendos, consultas, participación en el presupuesto, revocatorios del mandato, si los mismos mecanismos de participación terminan desgastados por la misma ciudadanía y cansan a la gente. Últimamente estamos leyendo un autor alemán que está denominando el cansancio de las democracias, y en eso estamos terminando. Hoy en día se volvió costumbre todo preguntarle al pueblo. Y es que eso no es que sea malo. ¿Cuál es el tema? Que muchas votaciones de esas terminan cansando al pueblo, o el jefe de turno o el mandatario termina legitimándose a través de esas mismas votaciones. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? En este momento en Colombia tenemos la polarización total, tenemos un país dividido en dos después del plebiscito. El presidente Santos ya lo puede decir en el último libro que sacó en Madrid, que lo acompañé. Él dice que se arrepiente de haber hecho el plebiscito. El plebiscito lo que hizo fue polarizar a Colombia, entre los que estaban a favor de la guerra o a favor de la paz. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo se usan los mecanismos de participación. Entonces, a manera de reflexión, de acuerdo a las experiencias que tuve en las elecciones de Colombia, obviamente, y de Perú y de Ecuador, el mecanismo de revocatoria del mandato tienen que saberlo plantear estructuralmente, porque terminará siendo usado como se usó de manera desnaturalizada en estos países. Y para empezar el gran puente, ustedes deben exigirle a los candidatos el voto programático. Hoy en día en México ustedes están votando por el partido político, por la persona y por las propuestas de campaña, que no dejan de ser propuestas, por eso los candidatos mienten. Si ustedes hacen que esas propuestas se vinculen a un programa de gobierno al momento de la inscripción, ya pueden hacer ahí la exigencia de los mecanismos de participación. Otras cosas que pude encontrar dentro del proyecto es lo que les mencionaba, la gran diferencia entre el mecanismo de participación y el control ciudadano. Una cosa es el mecanismo de participación que va ligada a una votación y otra cosa es el control ciudadano sobre el presupuesto, sobre las decisiones. Otro mecanismo que me llamó la atención que lo usan y que debe ser bien implementado, el efecto vinculante, son las consultas populares a la ciudadanía. Y yo no le digo, no es que el problema sea consultarle a la ciudadanía, el problema es el efecto que tenga sobre la ciudadanía. En Colombia nosotros tuvimos un gran problema y se está presentando también en el Perú, yo creo que acá se puede dar, pero no frente al tema del Distrito Federal porque no tengan el tema de explotación petrolera. Los alcaldes en Colombia y en el Perú empezaron a preguntarle a su ciudadanía si permitían que las empresas petroleras entraran a perforar dentro de sus jurisdicciones. Obviamente las consultas eran ganadas con una mayoría absoluta de más del 90% y bloqueaban la inversión de las petroleras en los municipios. ¿Qué originó eso? Que el Producto Interno Bruto de Colombia bajara sobre 3 puntos. Entonces hay que saber qué se le debe preguntar al pueblo y sobre qué, porque si no terminaríamos gobernados por las minorías o por unos pocos. Entonces, una cosa, el uso del suelo, el subsuelo. Hay muchas cosas que por más que se le dé la participación, hay que mirar hasta qué punto llega. Nosotros tuvimos el problema y el Brexit tiene hoy el problema. Les dio por preguntar si salían de la Unión Europea, contestaron que sí y ni siquiera sabían hoy cómo van a implementar eso. Entonces hay que saber qué se pregunta. Y el gran desafío que dejo de manera de reflexión es que los mecanismos de participación es una gran conquista ciudadana, pero si no se cuidan, podrían terminar siendo la inquisición del mismo sistema democrático. Muchas gracias. Eso a manera de reflexión.